Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de un sermón que vimos nosotros el domingo antepasado, que tiene que ver con la Cena del Señor. De hecho, para el día de hoy está programado tener o celebrar la Cena del Señor. En esta iglesia celebramos la Cena del Señor el primero y el tercer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo celebran cada domingo. Hay iglesias que lo celebran 2 veces al año o 3 veces al año e incluso una vez al año. Por un lado, algunos escritores, viendo esta información, analizando el tema que hoy voy a compartir, dicen que cuando la cena es muy continua, muy seguida, puede perder como ese interés y hacerlo por una rutina. Sin embargo, dice el mismo escritor que leí, que cuando uno va al libro de Hechos, al capítulo 2, versículo 41, 42 y todos esos textos que hablan de la primera iglesia que se formó en Jerusalén, parece que la cena la celebraban todos los días. Ellos se reunían todos los días en las casas y celebraban la cena, que era una comida, pero habían ahí 2 elementos importantes, que era el pan y el vino. Pero también se dice que cuando la cena es muy espaciada, con demasiado tiempo, la cena se pierde el sentido de lo que Dios ordenó para la iglesia que se celebrara cada vez que la gente se reunía. Entonces, tanto lo uno como lo otro son extremos peligrosos. Pero no tenemos que buscar un equilibrio, no tenemos que buscar un equilibrio en esas cosas. Lo que tenemos que ser es consistentes con la palabra del Señor. Dios no nos manda a ser equilibrados, nos manda a ser consistentes con la palabra del Señor. Saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la cena en verdad no es un ofrecimiento de Cristo otra vez por los pecados. De hecho, ya no hay más sacrificio que el Señor Jesús tiene que hacer. Él hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que el Señor Jesucristo está realizando. Su sacrificio no es que está continuando desde el cielo. No puede ser extendido. La obra de Cristo es, en otras palabras, una obra terminada, una obra concluida. Aunque Él sigue intercediendo desde el cielo. Él sigue intercediendo por aquellos que ha de llamar, por aquellos que aún no han venido. Aquí en esta mañana puede ser que hayan algunos de ustedes que no están cerca de Dios, que están lejos del Señor. Y el Señor tiene paciencia. Y en cada culto, cada vez que te expones a la palabra del Señor, es una oportunidad para el bien de tu alma. Y oro a Dios que Dios te revele a Jesucristo y Él te haga pasar de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida. Oro a Dios que tú conozcas al Señor. Por lo tanto, cuando uno habla de Jesucristo y habla de su encarnación y habla de su vida, el fin de la encarnación y el ministerio del Señor Jesucristo fue su autoentrega voluntaria en la cruz como rescate por muchos. No por todos, por muchos. Dice la Escritura en el libro de Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por el enfermo, por el débil, por el necesitado. Y el hecho es que cuando uno viene al Evangelio y conoce a Cristo, Dios nos transforma. Dios nos cambia, Dios hace de nosotros lo que nosotros en años hemos intentado hacer para cambiar y no hemos podido. Cuando venimos a Cristo, Dios transforma nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida.
Dios transforma toda nuestra naturaleza. Dios cambia nuestro corazón. Nos hace seres que ahora podemos no solamente amar, sino también perdonar. Dios empieza a tratar con esas heridas, con ese dolor que hay en el alma, y empieza a sanarnos. De eso se trata el Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz, del milagro de la salvación. Cristo dijo en la cruz del Calvario una frase que todo el mundo debe olvidar, no debe olvidarla, que debe recordarla constantemente. Él dijo allí, consumado es. Esa frase era una frase que se usaba como una transacción comercial. Cuando uno pagaba algo a alguien a quien le debía, cuando daba la última cuota, uno decía, consumado es. Cuenta saldada. Y él dijo esas palabras justamente, consumado es. La obra de Cristo en la cruz fue una obra perfecta, pero también completa. Por eso es que cuando nosotros venimos a la cena del Señor, la cena refleja la cruz de Cristo, el sacrificio que Él hizo por su pueblo, por su iglesia. De hecho, Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Y de esa manera, Él evitó que nosotros muriéramos. Él murió por nosotros, para que su pueblo, para que sus hijos no muriéramos eternamente. La cruz fue sobre todo un sacrificio propiciatorio. Eso quiere decir que la intención de la muerte de Cristo en la cruz tuvo sobre todas las cosas aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. La ira de Dios el Padre cayó sobre su Hijo. Su Padre lo abandonó, se separó de Él. Por eso fue que Cristo dijo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él fue hecho pecado por nosotros. Y cada vez que nosotros venimos a celebrar la cena del Señor, nosotros recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para los cristianos, la cruz de Cristo, la cena del Señor, tiene mucho sentido. Para el que no conoce a Cristo, toma la cena a la ligera, no entiende todo lo que significa, pero para nosotros tiene mucho sentido. El día de hoy quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, al capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 34. Primera de Corintios 11, del 17 al 34, leo la palabra del Señor. Pero al daros estas instrucciones no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga.
De manera que el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En esta mañana me gustaría presentar 6 puntos sobre la teología de la Cena del Señor que Pablo describe en estos pasajes o estos versículos que he leído. Son 6 puntos que tienen que ver con lo que la Biblia dice acerca de esta teología. Y estos 6 puntos son los siguientes. La Cena del Señor es un acto que en primer lugar mira alrededor, es decir, mira a la comunión del uno con el otro. En segundo lugar, la Cena del Señor mira hacia atrás, mira hacia la muerte de Cristo. En tercer lugar, mira hacia adelante, hacia el regreso de Cristo. En cuarto lugar, mira hacia afuera, para que nosotros proclamemos la palabra de Dios a otras personas. En quinto lugar, mira hacia adentro, porque nos motiva a autoexaminarnos. Y en sexto lugar, vamos a ver que cuando celebramos la Cena del Señor, nos mueve a mirar hacia arriba, a tener esa comunión con Dios. La cena es algo importante que todo cristiano no debería intentar perderla cuando hay la Cena del Señor. Entonces vamos a ver el primer punto acerca de la Cena del Señor como esa gracia que nos ayuda a mirar hacia alrededor, es decir, a tener esa comunión del uno con el otro. Si uno dice ser creyente y no se preocupa por otros creyentes, debemos de dudar de su conversión. Si alguien dice ser creyente y viene y asiste solamente a la iglesia, se sienta y rápidamente se va, pero nunca está preocupado, nunca está interesado por el dolor del hermano, por la necesidad del hermano, por las dificultades que pasa esta familia. Si eso ni le va ni le viene, yo tengo buenas razones bíblicas para dudar de la conversión de esa persona. Porque los cristianos son gente que se preocupan por su gente. No somos indiferentes. Somos sensibles a la necesidad, al dolor, a la lucha, a la prueba de mi hermano. No atropellamos a nadie, sino que más bien nos identificamos con los nuestros. Cuando alguien del cuerpo se duele, a mí me duele. Debe dolerme si soy un creyente. Pero si yo no soy un creyente, yo vivo mi vida y nadie se meta conmigo. Yo tengo razones bíblicas, porque la Biblia te habla de que tenemos que amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y ese unos por otros se repite vez tras vez en la Biblia. Por lo tanto, cuando yo voy solamente a la iglesia y no me intereso por mi hermano o por mi hermana, tú deberías cuestionar tu conversión o tu cristianismo.
En 1 Corintios 11, del 17 al 22, dice lo siguiente: pero al daros estas instrucciones no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Y por qué decía eso él? Oye el siguiente. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabaré, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tiene que ver este pasaje? ¿Qué significa este texto? Bueno, el trasfondo o el contexto de estas palabras que el apóstol escribe era que los ricos, cuando había la cena del Señor, se reunían primeramente en casas. Y cuando los ricos llegaban, empezaba la comilona. Entonces los pobres que estaban trabajando llegaban más tarde, y los ricos ya habían comido, ya se habían saciado y hasta se habían emborrachado, se habían ido de más con el vino. Llegaban los pobres y no encontraban la cena. Y eso trajo división entre la iglesia en Corinto. Por eso que dice Pablo que unos se emborrachaban y otros se llenaban de comida. Ahí están los primeros que devoraban la comida y los otros que se quedaban sin comer. Es decir, que los ricos estaban pensando en ellos mismos. No pensaban en los demás. No pensaban en otros. Y eso trajo divisiones. Pablo, cuando empieza el tema de la cena, no empieza con este pasaje, sino que empieza en el capítulo 10. Pero cuando empieza a tomar cuerpo la instrucción acerca de la cena, él hace una advertencia y una amonestación para aquellos que no se estaban preocupando por los pobres o por los necesitados dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que él casi termina esta instrucción en el versículo 33 y 34, y él dice esto: así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, dice él, esperaos unos a otros. Esa es la instrucción que él da. Porque llegaban los ricos y eran los primeros que comían. Y los otros llegaban a la cena y ya no encontraban nada. Y encontraban a los otros borrachos. Así que, hermano mío, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. O sea que tú te das cuenta que cuando tú vienes a participar de la cena del Señor, la cena del Señor tiene que ver también con una comunión con mis hermanos. La cena era una comida normalmente. Ahora, porque tengo comunión con mi hermano, es que llego a apreciar a mi hermano. Lo llego a estimar e incluso lo llego a considerar como superior a mí mismo. Lo considero mejor que yo. Eso no es fácil realmente. Eso es difícil, considerar a otro como superior a nosotros. Pero eso es lo que Dios manda. Y eso es con lo que tenemos que aprender a trabajar en nuestros duros corazones. Mira lo que dice la Escritura en Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo, o sea, o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Por eso es que la cena del Señor, en primer lugar, mira hacia alrededor, mira al tener comunión unos con otros. Entonces, en primer lugar, la cena del Señor mira alrededor, mira a ese compañerismo, a esa comunión, a ese sentido de pertenencia que yo tengo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Yo no creo en ese evangelio que la gente llega y sale y se va corriendo a la casa y que no te metas con nadie. No. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso no es evangelio de Jesucristo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, es una familia. La iglesia no está formada por llaneros solitarios. La iglesia no está formada por personas que andan aisladamente y no, que yo creo esto, yo pienso. No. La iglesia es parte de ese cuerpo. Por lo tanto, la cena del Señor, mi hermano, cuando venimos a participar de la cena del Señor, no venimos como la gente de Corinto. Venimos preocupados por las necesidades y las dificultades de mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque Cristo también murió por él o por ella. El mismo Padre de él o de ella es el mío. En segundo lugar, la cena del Señor mira hacia atrás. ¿Y dónde hacia atrás? Hoy estamos aquí y vamos a celebrar la cena del Señor, pero miramos atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la muerte de Cristo, un evento pasado. Por eso es que mira hacia atrás. Los versículos 23 al 26 de 1 Corintios 11 apuntan justamente hacia la muerte de Cristo. Dicen estos pasajes: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que al Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Mira, que fue entregado, ese cuerpo de él fue entregado. ¿A qué fue entregado? A la cruz, para morir. Y él dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando del cuerpo y está hablando de su sangre. Sangre que fue derramada, que salió de su cuerpo, que empapó toda la cruz, todo el madero, que fue derramada por nosotros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la cena, nosotros estamos recordando. Acuérdate que la cena es un recordatorio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esa muerte tiene para nosotros sentido, porque la muerte vino a consecuencia del pecado. Tú sabes que nuestro representante federal, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Y por el pecado de ellos, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero así como vino la muerte por Adán y Eva, la vida vino por Cristo. Porque la muerte es un enemigo que aún nosotros no lo vencemos. Tú y yo un día vamos a morir. Tarde o temprano, vamos a morir. Parece ser que la muerte todavía tiene poder sobre la humanidad. Pero mi Cristo, mi Señor, Él venció la muerte. Porque Él murió
y Él resucitó de entre los muertos. La muerte no lo detuvo. Él venció la muerte. Y como Él ha vencido, su pueblo también ha vencido. Sus hijos hemos vencido. Así que entender la muerte del Dios hombre es algo que a nosotros debe llenarnos de gratitud, porque esa fue una muerte para satisfacer la ira de Dios Padre que estaba antes sobre nosotros. Ya la ira de Dios ya no cayó sobre su pueblo, cayó sobre su Hijo. La muerte de Dios hombre fue una muerte que tenía el propósito de redención, de redimirnos, de comprarnos. Él pagó un precio por nosotros. El precio fue su muerte. Por eso es que el Evangelio es de gracia. No tiene precio, es gratis. Lo que se necesita es que Dios te transforme, y cuando Él te transforma empiezas a creer. Pero asimismo la muerte del Dios hombre significa que Él fue a morir para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. Y su muerte fue un sacrificio realmente vicario, sustitutivo. Él, Jesucristo, el Dios hombre, un hombre sin pecado, puro y santo, tomó mi lugar y tomó el tuyo. Qué misericordia, ¿no es cierto? La cena del Señor mira hacia atrás, hacia la muerte de Cristo. En tercer lugar, la cena del Señor también mira hacia adelante, hacia el regreso de Cristo. Mientras tú y yo estemos vivos, y estemos al menos en IBPG, vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Vamos a estar celebrando la cena del Señor. Habrá un día en que ya no tengamos que celebrar la cena del Señor, y ese día va a ser cuando estemos en la presencia de Él, en las bodas del Cordero, invitado a un banquete celestial. Ahí sí habrá un banquete repleto de víveres también. Así que todo lo que siembras vas a cosechar. Dice el versículo 26, este versículo yo creo que pone el equilibrio entre el pasado y el futuro. Este texto dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, cada vez que tomamos el pan y comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor proclamáis, o la muerte del Señor anunciáis, como dice la Biblia, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Por eso que la ordenanza de la cena del Señor es una de las prácticas que toda iglesia de sana doctrina debe de ponerlo en práctica de manera regular. Esa fue una ordenanza por el Señor, así como el bautismo. Nosotros conmemoramos, recordamos la crucifixión cuando venimos a la cena. Recordamos la última cena de Cristo, pero al mismo tiempo nosotros estamos anticipando su regreso, mirando hasta cierto punto con mucha expectativa ese banquete mesiánico que nosotros tenemos por delante. A veces la mente no da tanto como para pensar en todas estas riquezas, estas abundancias, en toda esta magnitud, esta bondad que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 19, del 6 al 9. Está hablando aquí un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, el apóstol Juan, que fue el último que murió en la isla de Patmos. Y él describe algo impresionante. Dice el versículo 6:
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, o sea, a la esposa, a la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y esas bodas son una realidad mesiánica. Son una realidad que la esperamos. Por lo tanto, cuando celebramos la cena del Señor, nosotros, así como recordamos el pasado, nos anticipamos a esas bodas del Cordero que tendremos con nuestro Dios. En cuarto lugar, la cena del Señor mira hacia afuera, para que nosotros podamos proclamar hacia afuera o al mundo la palabra de Dios a otras personas. El versículo 26 mismo que acabamos de leer dice lo siguiente: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis o anunciáis o damos a conocer. Cuando los cristianos participan de la cena, lo que estamos es anunciando que Cristo murió por mí. Estamos proclamando, estamos predicando que Cristo murió por mí. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿quiere Dios que anunciemos su muerte, la muerte de su Hijo Jesucristo, solamente entre nosotros? ¿Quiere Dios que solamente todo se quede aquí entre nosotros? No. Dios no quiere eso. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que otros sepan de su muerte. Que otros sepan de su resurrección. Que otros sepan de la vida eterna. Que otros conozcan el Evangelio. Que otros conozcan de Cristo. Yo te pregunto, ¿le hablaste a alguien el Evangelio esta semana? Es que tenemos una vida cristiana tan cómoda. Pero cuando celebramos la cena del Señor, Dios quiere que nosotros proclamemos su muerte, no solamente aquí adentro, sino afuera. A los que están perdidos, sin Cristo y sin esperanza. En el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo, quien es que escribe este pasaje, también escribe en Hechos y el doctor Lucas lo recoge. Y Lucas tiene el testimonio de Pablo, donde Pablo dice lo siguiente: Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Este Jesús a quien yo proclamo, de quien yo predico, ese Jesús es el Cristo. Es el Mesías, es el enviado, es el prometido de Dios. Él estaba anunciando el Evangelio a otros. Mi hermano, yo espero que tu vida no sea una vida insípida y sin frutos.
y que empieces a ganar almas para Cristo y que empieces a predicar el Evangelio. Que inviertas tiempo en otros para gloria del Señor. Habla de Cristo. Anuncia a Cristo. A veces pienso que este mundo está como está o esta ciudad está como está. Es porque la gente en verdad, el Evangelio no ha llegado a ellos porque la iglesia está haciendo casi nada. La iglesia se ha conformado con poner luces psicodélicas, con dar show desde las plataformas, pero no con proclamar el Evangelio de Jesucristo. En quinto lugar, la cena del Señor mira también o nos hace ver hacia adentro, porque nos lleva a que nos autoexaminemos. ¿Sabes que examinarse es importante en la vida del creyente sobre todo? Todo el mundo debería examinarse, sea creyente o no, pero sobre todo en la vida del creyente es importante autoexaminarse. Si nosotros no hacemos un alto en nuestras vidas y no nos examinamos, es porque probablemente estamos persuadidos de que todo lo que estamos haciendo está correcto. Entonces, ¿para qué me voy a examinar si lo que yo hago está bien? No necesito examinarme. Pero yo creo que todo ser consciente debería de examinarse, sobre todo el creyente. Examinar tus pensamientos, examinar tus acciones, tus intenciones y aún tus motivaciones. Cuando tú haces lo que haces, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Cuando tú no quieres venir a la iglesia, ¿por qué no quieres venir a la iglesia? ¿Has examinado esa parte en ti? Cuando tú hables tu boca y mueves tu lengua para criticar o hablar de otro, ¿qué es lo que te motiva a hacer eso? Nosotros deberíamos tomar un tiempo siempre para autoexaminarnos. Eso es como que tú tengas un vehículo, lo compras en el año 2010 y nunca lo llevas al taller para que te lo chequeen y te le cambien de aceite. No, el carro está bien. Entonces cuando llega un momento, se te funde la máquina, porque no has cambiado de aceite, no le has puesto agua, no cambiaste el líquido de freno. Hay que hacer un chequeo, hay que hacer un examen del vehículo. Mucho más nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba o que estés reprobado? Pero el apóstol Pablo aquí está recomendando, mira, examínate tú mismo. Si Cristo está en ti, tú vas a pasar la prueba. Examínate. Y más adelante el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia algo parecido. Y dice en el capítulo 6, versículo 4, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Qué interesante esto, ¿no? Pablo, tan teólogo, tan claro siempre él cuando escribe. Que cada uno examine su propia obra, su propia obra.
No la del vecino, no la del que está al frente tuyo, no la del que está detrás tuyo. Examina tu propia obra. Examina lo que estás haciendo. Examina lo que piensas. Examina cómo hablas. Examina tu obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a ti mismo y no con respecto a otro. En otras palabras, lo que este pasaje quiere decir es que uno debe primeramente examinar su propio servicio, su obra, examina tu alma. ¿Sabes? Cuando venimos a la cena del Señor, eso es lo que Dios dice en las Escrituras. Examínate a ti mismo. No te dice examina al pastor, examina al diácono, examina al músico. No, examínate tú mismo. Eso es lo que Dios dice. Primera de Corintios 11, del 27 al 32, dice lo siguiente. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué tenían que examinarse estos hermanos en Corinto? Bueno, el pecado que estaban haciendo de no acordarse de sus hermanos y se adelantaban ellos a comer y a emborracharse. Ese era el pecado que ellos tenían. Si tú no te estás preocupando por tu hermano, mira, examínate tú mismo, le decía Pablo. Examínese cada uno a sí mismo, para que no te hagas culpable de la muerte ni de la sangre del Señor. Y el problema era justamente eso. De hecho, cuando la Biblia dice aquí que hay muchos débiles y enfermos, que son palabras sinónimos o se refiere a lo mismo, débiles físicamente o corporalmente, pero luego dice, y muchos duermen. Por un lado estaban los enfermos o débiles, afectados físicamente, y por otro lado estaban los que habían muerto. Eso era de parte de Dios. Ellos eran creyentes los que habían muerto. Pero para no ser condenados con el mundo, el Señor los cortó. Ahí no está el caso de Ananías y Zafira. Ellos eran creyentes. Pero para no ser condenados con el mundo, el Señor decidió sacarlos de este mundo y llevárselos. Mi hermano, cuando tome la cena del Señor, examínate antes de tomarla. No juzgues a otro. Examínate tú mismo para que no comas juicio para ti mismo. ¿Sabes que cuando tú tomas la cena de manera indigna, sin haberte examinado, tú no le haces un daño a la iglesia, ni a mí? Creo que ni a tu familia, la verdad. Te lo haces tú mismo. Ese es el daño. Eso es algo entre tú y el Señor. Por lo tanto, pienso yo que el venir a tomar la cena del Señor sin
Examinarte sin autoanalizarte no es bueno. Si tú tienes algo contra alguien, bueno, este es el momento que te arrepientas ahora y participa de la cena. La cena no es una gracia para excluir, sino para incluir, para que participes, para que sus hijos que reconocen que Dios tiene el poder para perdonar, si tú te arrepientes ahora y pides perdón de tu pecado por haberte examinado correctamente, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar. No te sientas culpable si te arrepientes, porque si te sientes culpable y no participas de la cena, significa que no estás confiando en el poder del Señor para perdonar. Porque todo pecado en la cruz, Cristo lo llevó. Por lo tanto, si tú te arrepientes genuinamente, Dios te va a perdonar. Por último, la cena del Señor mira hacia arriba. Hacia arriba. Mira hacia una comunión con Dios. Cuando participamos en la cena del Señor, hermanos, estamos participando de un tiempo donde yo entiendo que soy parte de ese Dios que me salvó. Pertenezco a Él, tengo comunión con Él. La cena del Señor es una gracia que nos permite mirar hacia arriba para tener comunión con Él. En la cena del Señor hay dos elementos, el pan y el vino. ¿Qué representan ellos? El pan representa el cuerpo. El vino representa su sangre. ¿Participamos de ellos? Claro que sí, participamos de ellos. Tenemos comunión con ellos. Porque nosotros nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. En otras palabras, nos alimentamos de Cristo. En 1 Corintios 11, 23 y 24 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Ese es el pan. En el versículo siguiente, el 25, la copa que contiene el vino, dice la Biblia, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces tú ves allí dos cosas. La copa que contiene el vino y el pan. Termino con este pasaje. 1 Corintios 10, 16 al 17. Yo dije que Pablo empieza a tocar el tema de la cena del Señor, no en el capítulo 11, en el capítulo 10, más atrás empieza a hablar él. Y aquí ahora está hablando él acerca de la cena del Señor. Y él dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, ¿no es la participación con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Parece una metáfora, pero es una realidad. Es un solo cuerpo, el pan, y aunque hay varios miembros, todos esos miembros son parte de ese cuerpo donde comemos del mismo pan. Ahora es que tiene sentido para nosotros el preocuparnos por nuestros hermanos. Vamos a orar.